Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio estacionpacifico.com en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Arrancamos este lunes 27 de abril del 2020 en esta transmisión que está pensada para todo el estado de Colima y también para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos con mucha seriedad en este esfuerzo por buscar ser útiles para ustedes en esta compleja situación de sanidad pública hasta que pase esta pandemia por el coronavirus, esta situación con el COVID-19. Todo el esfuerzo de Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com y de nosotros como medio de comunicación en general seguirá orientado a procesar información para ustedes, a tratar de resolver dudas y aportar elementos para que tomemos mejores decisiones como sociedad para pronto superar esta epidemia. Antes de comenzar con la información a profundidad, algunos números rápidos. En Colima se tiene registro hasta el momento de 22 casos confirmados, 11 de ellos, la mitad de esos 22, 11 de ellos se mantienen como casos activos, 8 se encuentran totalmente recuperados y lamentablemente se han registrado de estos 22 casos 3 defunciones. Una de ellas la informamos este fin de semana, el día domingo, la informamos con toda puntualidad. Hay también en el estado de Colima 21 casos que se mantienen como sospechosos, esperando los resultados del laboratorio para saber si es COVID-19 o no. Algunos de ellos están hospitalizados, otros se mantienen en aislamiento preventivo en sus hogares. Ya no hay casos que estén sospechosos y difuntos, que hayan fallecido y que todavía no se tenga el resultado del laboratorio. Ese caso que había, del cual platicamos, ya se ha aclarado. 150 es la cifra de negativos que han arrojado las pruebas de laboratorio en el estado, 150 casos descartados como negativos. A nivel nacional tenemos 14.667 casos confirmados, 7.612 casos sospechosos, 1.351 defunciones, en la información actualizada a las 19 horas del día de ayer por la Secretaría de Salud Federal. A nivel global, casi 3 millones de contagios, 2.900.000, más de 206.000 fallecidos en todo el mundo por COVID-19. Con estos números y con mucha información que compartir, arrancamos. La nota principal. Les habíamos adelantado que les íbamos a compartir el día de hoy un análisis de cuál es el diagnóstico de lo que se tiene en el sistema hospitalario colimense, cuáles los escenarios, las proyecciones de cómo nos va a ir en cuanto a contagios, y cruzando ambas informaciones, pues cuál es la conclusión de lo que se requiere, cuánto cuesta esto y de dónde obtenerlo. Tuvimos acceso al Plan Integral de Reconversión Hospitalaria COVID-19 presentado por la Secretaría de Salud Estatal a los diputados locales hace algunos días, que les habíamos hablado pues de manera superficial sobre su contenido, y bueno, ahora les vamos a compartir más detalles. El gobierno del estado de Colima en estos escenarios estima que entre 247 y 4.384 personas serán hospitalizadas por COVID-19 en la entidad. Hay 6 escenarios, por así decirlo, 2 fases y 3 escenarios en cada uno, y entre 106 y 1.879 llegarían a estar hospitalizados y graves, y que para atenderlos adecuadamente, este documento establece que se requieren inversiones que van de los 340 a los 2.483 millones de pesos. Pero vamos por partes. Primero, los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios en cuanto a contagios y gravedad de los pacientes que establece este plan de reconversión hospitalaria? Hay que decir
que estas proyecciones las elaboraron matemáticos de la Universidad de Colima, consultados por la autoridad estatal, y bueno, con ese insumo científico se elaboraron estos escenarios. Primero, este plan establece dos posibilidades: que nos mantengamos en fase 2. Recordemos que a nivel nacional estamos en fase 3, es como una declaratoria técnica, es decir, ya hay una dispersión generalizada del virus en todo el país y estamos en la etapa de crecimiento acelerado en la epidemia. Eso ya se decretó en términos formales a nivel nacional. Sin embargo, en la realidad de los números de Colima, todavía se considera que estamos en la etapa 2, todavía no llegamos al crecimiento acelerado, todavía no está generalizado en los 10 municipios del estado, estamos en una etapa de transmisión comunitaria, lejanos ya de la fase 1, cuando todos los casos son importados, cuando ya no se puede rastrear el origen de los casos, pero estamos en esta fase 2 de transmisión comunitaria en términos no legales, pero sí técnicos, pues, en el ámbito local. Lo que establecen estas proyecciones y escenarios es dos posibilidades: que nos quedemos en esta fase 2 o que sí transitemos a la fase 3. Y en cada una de esas dos posibilidades establecen 3 escenarios, dependiendo del nivel de restricciones a la movilidad, dependiendo del respeto a las indicaciones de quédate en casa. Un escenario sin intervención, es decir, sin restricciones a la movilidad y todo mundo haciendo lo que se les dé la gana, como sucedía antes de la pandemia. Un escenario intermedio con una intervención del 50%, es decir, restricciones de hasta el 50% a la movilidad, y un escenario con mayores restricciones, hasta el 75% de restricciones a la movilidad. Esas 3 posibilidades hay, tanto quedándonos en fase 2 como quedándonos en fase 3. En el escenario más optimista, es decir, llegando a fase 2 y teniendo el mejor comportamiento como sociedad, es decir, una restricción a la movilidad del 75%, se alcanzarían 1,409 pacientes ambulatorios de COVID-19 a lo largo de toda la pandemia en el estado, 247 hospitalizados solamente, y de ellos 106 llegarían a estar graves a lo largo de toda la pandemia. En el escenario más pesimista, es decir, alcanzando la fase 3 y sin ninguna intervención a la movilidad, se alcanzarían 25,051 pacientes ambulatorios de COVID-19, se alcanzarían 4,384 de estos pacientes que serían hospitalizados, y de estos 1,879 estarían en un momento en una situación crítica o grave, es decir, requerirían cuidados intensivos, asistencia respiratoria, monitoreo de sus signos vitales. Sin embargo, entendiendo que sí se ha dado una reducción de la movilidad, que según el gobierno de México la estima en el caso de Colima de 67%, y que a nivel nacional ya se llegó a la fase 3 y que incluso el gobernador del estado ha dicho que da por sentado que llegaremos a la fase 3 en el ámbito local, el escenario más probable es el marcado en este documento como la fase 3 con 50% de intervención. Ahí se espera lo siguiente: 12,525 pacientes ambulatorios, 2,192 pacientes hospitalizados y de ellos 939 pacientes hospitalizados graves en Colima a lo largo de toda la pandemia. El más probable entonces implica 939 casos graves, 2,192 hospitalizados y que los casos confirmados lleguen al final de esta pandemia a 12,525 pacientes. Si la intervención, en lugar de dejarla en el 50%, la acercáramos al 75%, los hospitalizados bajarían de 2,192 a 1,096 y los pacientes graves bajarían de 939 a 470. El documento, hay que ser muy enfáticos, no distribuye estos casos a lo largo del tiempo, sino que refleja solo el total de casos durante toda la pandemia. Además, aunque en el documento no se detalla, el gobernador Ignacio Peralta dijo a estacionpacifico.com que en los escenarios más probables, las proyecciones indican que el máximo de casos graves que en un mismo momento requerirían
de atención hospitalaria, de cuidados intensivos, de asistencia respiratoria, sería de 250. Vamos a escuchar cómo nos lo dijo el gobernador Ignacio Peralta hace algunos días. Yo coincido, no hay duda de que nos vamos a ir a fase 3. Ya es un problema de contagio masivo, de epidemia, digamos, de pandemia. Y ahí es donde, y quiero reconocerlo, muchos colimenses han hecho este esfuerzo de resguardo domiciliario. Nos va a permitir administrar mejor nuestros recursos hospitalarios, ¿no? Una cosa es decir, de acuerdo al modelo matemático, debemos de tener de manera prevalente una capacidad de atender hasta 250 pacientes graves, ventilador, monitor y cuidados intensivos, ¿no? Y bueno, con esto, para atender a los pacientes graves, más allá de que sí hay cierta discusión científica sobre si intubarlos, asistencia respiratoria, ¿no?, ventiladores y monitores, porque algunos han dicho que es muy alto el porcentaje de los que ya llegan a esa situación que se les pone asistencia respiratoria, los que la libran, es decir, los que no pierden la vida, y algunos han comenzado a hacer estudios sobre de autopsias de fallecidos por COVID-19 y puesto en duda esta idea de no recetar antiinflamatorios y de no recetar anticoagulantes, porque parte de la discusión es cuál es el efecto que tienen los pulmones. Si le quita la capacidad para oxigenar a la sangre y los lleva a la neumonía, es decir, a que se llenen de líquido los pulmones, o si lo que hace es una como microtrombos, es decir, muchos coágulos en los pulmones, que esto es lo que termina pues ocasionando la muerte. Hay una discusión sobre eso, pero en este plan de reconversión hospitalaria lo que se está siguiendo pues es lo que han seguido la mayoría de los países, de tratar esto con asistencia respiratoria, es decir, con ventiladores respiratorios, con monitores y demás, ¿no? Más allá de qué medicamentos y qué otro tipo de detalles se tengan que considerar. Y en este documento pues se establece que se requieren tomógrafos, ventiladores de asistencia respiratoria y con monitores de signos vitales. El documento asegura que en el estado se tienen 3 tomógrafos, uno en el IMSS, uno en el ISSSTE y uno no funcional en el Hospital Regional Universitario. También este documento asegura que se tienen 41 ventiladores respiratorios, 20 en el IMSS, 4 en el ISSSTE y 17 en el Regional Universitario, y que se tienen 36 monitores, 27 en el IMSS, 3 en el ISSSTE y 6 en el Regional Universitario. Para alcanzar, aquí establecen 240 pacientes graves atendidos simultáneamente, son 10 menos de lo que dijo el gobernador, como ya escucharon. Requieren incorporar en este documento 197 ventiladores respiratorios, de estos 70 en el IMSS, 46 en el ISSSTE y 83 en los hospitales de la Secretaría de Salud Estatal. 199 ventiladores y 200 monitores. La repartición de las necesidades de monitores en el IMSS son 63, en el ISSSTE 43 y 94 en los hospitales a cargo de la Secretaría de Salud Estatal. El análisis también incluye proyecciones de costeo de los requerimientos de equipo, insumos y de personal médico. Aquí se establecen solamente 2 escenarios, quedándonos en fase 2 o alcanzando la fase 3. En el escenario que se mantiene el Estado en fase 2 se consideran necesidades financieras para atender esto por 339.7 millones de pesos, y si llegamos a la fase 3, en lugar de 339.7 llegaríamos a los 2.483.5 millones de pesos requeridos. ¿De dónde financiarlo? Bueno, el gobernador ya dijo que cree que no se va a quedar en fase 2, sin embargo, aunque dio por hecho que vamos a llegar a la fase 3, los requerimientos financieros él los mantuvo en este cálculo cercano a los 339 millones del documento. Él los mantuvo en 350 millones de pesos. Para ello dijo que se estaban buscando recursos de diversas vías, hacer gestiones con la federación para poder utilizar los fondos, los recursos del fondo minero o del fondo para la infraestructura, fondo
para Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS, para que pudieran ser utilizados en esta contingencia sanitaria, y que independientemente de ellos, pues otra alternativa era recurrir a la solicitud de créditos, recurrir tal vez incluso a un crédito de largo plazo, el cual requeriría el aval de 2/3 partes del Congreso del Estado. Ahí en el Congreso del Estado, quien encabeza a la bancada con más integrantes, el diputado Vladimir Parra, ha asegurado que antes de pensar en deuda tendrían que considerarse otras alternativas. Entre ellas ha hablado de un plan de austeridad. Escuchemos parte de lo que dijo el diputado Vladimir Parra. No todo es endeudar, la deuda no es una opción, ¿no? Sabemos que los problemas que hay son también heredados. Nada más en esta administración estatal, la deuda de salud ha sido de un aproximado de 600 millones de pesos, solo en esta administración estatal. Entonces nosotros no podemos aprobar una deuda irresponsable cuando no se ha clarificado, cuando no se ha transparentado por qué en 4 o 5 años tenemos 600 millones de deuda en el sector salud. No da opción, pues, en este planteamiento de la semana pasada a la deuda. Y yo aquí la reflexión que haría es, por un lado, habría que ponernos de acuerdo las autoridades, los dos poderes en el Estado, y también los dos órdenes de gobierno involucrados, el estatal y el federal, tendrían que ponerse de acuerdo en cuáles son las proyecciones de contagios que vamos a tener en el Estado. Cuál es el escenario más factible y cuál es un escenario pesimista que pueda tener cierta posibilidad de ser real. Y eso es un punto de partida. ¿Cuántos nos vamos a enfermar? Y siguiendo las estadísticas de nuestro país, cuántos se están hospitalizando y cuántos se están poniendo graves o críticos, hacer esas estimaciones. ¿Cuántos nos vamos a contagiar? ¿Cuántos van a estar hospitalizados? Luego, también tendríamos que ponernos de acuerdo en el diagnóstico de la capacidad hospitalaria que tenemos. ¿Se comparte ese diagnóstico que tiene la autoridad estatal? Entendemos que sí han conocido de esto y de alguna manera le han dado el visto bueno, pero habría que corroborarlo las autoridades del IMSS y del ISSSTE aquí en el ámbito estatal, pero que habría que ver si sus jefes, pues, en oficinas centrales comparten ese diagnóstico de con lo que se cuenta. Simplemente cruzando esa información, el diagnóstico de la capacidad hospitalaria con las proyecciones que coincidan, pues, los poderes en el Estado, pues eso nos va a arrojar qué requerimos. Si nos ponemos de acuerdo en eso, después lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cuánto cuesta eso y dónde podemos ir a comprar eso y cuál es la manera más barata de comprarlo. Si nos ponemos de acuerdo de eso, pues el siguiente paso será que se pongan de acuerdo en las alternativas de financiamiento. Y aquí, pues no es física cuántica, O se saca de algún lado que se recorta de cosas que ya se tengan presupuestadas, o se consigue dinero adicional que viene de la Federación, de aportaciones extraordinarias, de algunos fondos que sean recanalizados para acá, o viene de pasivos. No hay muchas alternativas. Aquí el tema es que todos los involucrados, es decir, el Ejecutivo Estatal y el Legislativo Estatal y las autoridades federales que tengan que intervenir, se pongan de acuerdo en las proyecciones, en el diagnóstico de la situación de los hospitales del Estado, de las necesidades para atender esta contingencia y de los requerimientos financieros que ello implican, para finalmente ponerse de acuerdo, pero a la de ya, en cómo solventar estas necesidades para llegar de la mejor manera posible al peor momento de la pandemia que todavía está por venir. Aquí yo lo que invitaría es que a todos los involucrados tengan una actitud proactiva y que, más allá de decir lo que no o el cómo no, llegaran pronto a ideas factibles de cómo sí. Es decir, si estamos de acuerdo cuánto necesitamos, qué necesitamos, cuánto cuesta, pues bueno, simplemente pongámonos de acuerdo en de dónde sacarlo.
Y si se va a decir no al crédito, bueno, que se tenga un plan detallado de entonces de dónde sí sacar la lana. Porque lo que no podemos hacer es que por la divergencia, legítima divergencia de puntos de vista, nos quedemos en la inacción. Porque aquí la inacción implica pérdida de vidas humanas. Yo comparto la idea que han expresado algunos, entre ellos el propio titular del Ejecutivo Estatal, en el sentido de que primero está la salud y luego cualquier otra consideración económica. Es decir, el Estado mexicano y las autoridades en el ámbito estatal tienen que hacer todo lo posible para salvar todas las vidas posibles ante esta situación de contingencia sanitaria. Insisto, no es física cuántica, hay que ver alternativas y hay que tomar decisiones rápidas. Y bueno, con este análisis que los invito a que lo vean en estacionpacifico.com, que entren a nuestro sitio web y vean todas las cifras que hay en este documento. Bueno, con este análisis concluimos nuestro episodio de hoy. Les quiero agradecer que arranquen su semana con nosotros, que nos hayan acompañado a lo largo de estos minutos, y a nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el lunes que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron